recording so that. Okay. So welcome. This workshop is going to be in Spanish and in English, okay? Because there are people of different levels, okay? La idea del taller surge porque el año, o sea, hay talleres de diferentes temas, pero el año pasado una de las cuestiones que identifiqué como de las grandes debilidades que tenían los alumnos es pronunciación, ¿sí? Y a veces nos pasa que en las clases con los contenidos de cada curso se hace como difícil entrar en detalle con lo que es fonética, sonidos, símbolos, todos esos temas que parecen súper difíciles, y a veces como que sentimos que son muy difíciles para enseñar, pero vamos a atacarlos ahora, ¿sí? Vamos a empezar ahora. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? So I'm gonna go from English into Spanish, from Spanish into English. Welcome, Enzo. Okay, there are more people coming. I'm gonna try to make it all in 1 hour, and if we cannot finish, then of course it says part 1, so there will be part 2, part 3, okay? No problem, we have time for this, okay? So what will we learn today? Los temas que vamos a ver hoy, es mi intención, no sé si llegamos a ver todos, pero los 44 símbolos fonéticos, phonetic symbols, okay, there are 44, there's an alphabet, there's a phonetic alphabet in English, okay, entonces esos simbolitos que siempre están tratando de entender los vamos a ver hoy. Voiced and voiceless sounds, algunos sonidos son voiced y otros son voiceless, vamos a ver qué significa esto. Minimal pairs, ¿sí? Pares que parecen similares pero no lo son. Plosive sounds, sonidos que les llamamos plosive, por qué y cómo se producen. Y después fricative and affricate sounds, ¿ok? Sonidos que también se califican de esta forma por cómo los producimos, ¿ok? So let's start right away. What it says, yes, hay alumnas chiquitas, no, está buenísimo que se hayan unido todos, ¿ok? Y se siguen uniendo. 3 important terms you need to know before starting, ¿ok? 3 cosas que tienen que saber sí o sí antes de empezar. Phoneme and phonetic symbols. A veces dicen, bueno, que quiero aprender fonética, ¿ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fonética y de phonemes? A phoneme is the smallest unit of sound in a word, and there are 44 phonemes in the English language, ¿ok? Phoneme, ¿qué es? Es esto, es ese símbolo raro que a veces ven, ¿ok? En the dictionary, cuando buscan la palabra, entre slashes, entre 2 barritas, ¿ok? So that is a phoneme, ¿ok? Es el mínimo, la mínima unidad de sonido, ¿ok? In English, you write one way and you pronounce in a different way. No siempre la escritura coincide con la pronunciación, ¿sí? Y ahí es donde entramos en todo este terreno de fonética y de símbolos. Para poder aprender a pronunciar tenemos que familiarizarnos con todos estos símbolos, que son phonemes. Les pueden llamar o phonetic symbols o phonemes. Tienen que saber que son 44, ¿ok? Acá tienen el símbolo y cómo se escribe, o sea, se escribe sí, se escribe con 2 E y se pronuncia con una I larga, ¿ok? Ok, let's see the video. In this video you will have the explanation of all the sounds. Tenemos consonants, sounds, and diphthongs. Okay. El video se los va a explicar bien cómo va a leer cada palabra y cómo se pronuncia el símbolo, ¿ok? E, read. I, sit. U, book. U, two. Here. Here. A, day. Man. America.
word, or, sword, ur, tour, oi, boy, oh, go, cat, but, pod, oh, not, air, where, I, my, ow, how, pig, bed, time, do, church, judge, kilo, go, 5, very, think, the, 6, zoo, short, casual, milk, no, sing, hello, live, red, read, window, yes. Okay, okay. So, 44 sounds, okay? We can see now some important things. Podemos marcar algunas cosas importantes. For example, this group, this is all the vowels. Okay, so we have E, long E, and short E. You say read, sit. We have short U and long U. Siempre que tiene estos dos puntitos, ya saben que el sonido va a ser largo. Okay, for example, book, two. Men, word. Esta es una E larga, word. Y esta es corta, men. Lo mismo con la O, short O, not, long O, sword. Okay. And for the letter A, sorry, we have 3 different pronunciations. Para la A, o sea, una letra, 3 pronunciaciones diferentes. Puede ser A, like cat. A esta le dicen o la smiling A, porque abre mucho la boca. O la American A, cat, cat. Esta que le dicen la casita, porque es una A bien cerrada y el símbolo es así, but. Y esta que es la A larga, pot. Okay, so A. Okay, fíjense cómo cada una se produce de una forma diferente, pero ninguna es A, como en español. Okay. Por otro lado, aquí, here we have the diphthongs, que los diptongos saben que son 2 vocales, ia, ei, ua, oi, okay? And then all these are consonant sounds. Okay? Y tenemos estas que son súper especiales porque son como 2 consonantes juntas, ¿sí? Que después las vamos a ver en detalle, pero es ch, like church,
chocolate, ¿ok? Chapter. Y esta que es igual, pero como que vibra. Judge, judge, ¿ok? Just. Bien. Después, por ejemplo, fíjense este sonido que es v, no es como en español, decimos very, violet, violin, ¿okay? En español decimos violeta, no vibra el sonido, ¿sí? Ok. Good. So these are the 44 phonemes. No los vemos todos en detalle porque después vamos a ir grupo por grupo, pero para que tengan una idea general, ¿ok? Que hay 44 y que son muy diferentes a el español y que no coinciden con la escritura, ¿ok? That's the most important thing. Right. Después igual les queda el video grabado y, bueno, toda la presentación, así que los pueden volver a ver los videos. Number 2, voiced and voiceless. Acá ya empezamos a jugar un poco con las cuerdas vocales, ¿ok? Voiced is when your vocal cords are moving. Voiceless is when your vocal cords are not moving. ¿De qué me está hablando Claudia? ¿Ok? Acá tenemos los grupitos. For example, siempre, ahora para ver cuándo es voiced o voiceless, tienen que poner los dedos aquí, ¿sí? Cuando vibran las cuerdas vocales, es que el sonido es voiced, ¿sí? Por ejemplo, sienten acá. Si ustedes dicen p, 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 no sienten que las cuerdas vocales vibran, ¿sí? Y ahora vamos a comparar. Ustedes tienen las manos acá y se van a dar cuenta. For example, pat. Pueden hablar, no hay problema. Pat, but. Okay, este es voice, voiceless, y este es voiced. Este vibra y este no vibra. Vamos con la otra. Few, no vibra. Few, view. Este vibra. View. Few, view. Number 3. Tia, no vibration. Tia. Dia. Pueden hacer solo el sonido. T, d. Ta, d. Y ahí van a ver que con d vibra. ¿Lo sienten? ¿Sí? Esta es muy buena, esta se nota mucho. S, z, s, z. ¿Ok? Su, zu. Su, zu. Y ahí ya entramos en la primera distinción súper importante. Si ustedes estas dos palabras no hacen la vibración correcta, la persona nativa que los esté escuchando no va a saber si están diciendo el nombre o el lugar. Van a decir, what? Su o zu. Y ustedes van a decir, para mí suena igual. Hasta hace 2 minutos para ustedes sonaba igual. ¿Sí? Ahora ya saben que uno vibra y el otro no. Y ahí se cambia el significado de la palabra. Su, zu. Okay? Number 5, choke, no vibration, choke, joke, d, vibration. Choke, joke. Number 6, cup, gap, cup, gap. Number 7, think, esta es muy común, think, no vibration, this, ¿ok? Entonces, los que están, los voy a escribir acá, this is voiceless, no vibration, and this group is voiced, vibration, ¿ok? ¿Alguno se anima a decirlos? Muchos me preguntaron, ¿hay que participar? Y yo les dije que no, por eso estoy preguntando. If you don't want to participate, it's optional, but any volunteer to say, for example, number 4, correctly? I will try. Okay, Marina, good, go ahead. Su, su, Zu. su, su. Ok, ¿sentís la vibración acá con su? Su,
Zoo. Z, Zoo. 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 Okay, that's Sí. better. Zoo. Okay, any other volunteer for number 4? Okay, Wadi, go ahead. Zoo. Zoo. Good, very good. Great, Wadi. Okay. Volunteers for this one. This one is very, very common. Number 2. Volunteers? Wadi again? Okay, go ahead. View. Let's repeat this one. View. View. Okay, that's better, Wadi. Okay, good. Any other volunteer? No? Okay. Okay. So, can we move ahead? Let's see. Wadi es quien me preguntó si tenía que participar y una genia, es la que más participa hasta ahora, okay? Okay, so here you have it. Z, z, z. The next one. Okay. K, G. Fíjense como dos sonidos que son completamente diferentes, en realidad en inglés son casi lo mismo. K, G. Si no hacen la vibración, es lo mismo. Okay. Good, good. Ok. Ahora ya saben lo que es voiceless, voice. No se compliquen con los nombres, sí sepan que cuando vibra hay sonidos que tienen que vibrar y sonidos que no van a vibrar, ¿sí? Y esa simple distinción me puede cambiar el significado completamente de la palabra, ¿ok? Minimal pairs, ¿ok? When we do pronunciation, we work with minimal pairs. A minimal pair is 2 words that differ in only one sound. Okay, for example, cat, cat. Cat, cat. Este es un minimal pair. ¿Por qué? Porque si ustedes no pronuncian bien este sonido, un sonido solo, van a estar pronunciando algo completamente diferente. El primero es cortar, el segundo es gato. ¿Sí? Cat con la A de casita que les dije al principio. Cat. Cat con la A que sonríe. Smiling A. ¿Ok? Can somebody repeat this? Cat, cat. Cat, cat. Good, very good. No sé quién fue, pero good. ¿Ok? Next one. Not, note. Not, note. Este es un diptongo. Note. Y este es la O corta. Not. ¿Ok? Next one. Van, van. Van, van. Okay. This one. Jeep, cheap. Jeep, cheap. Okay, this is D, this is ch. Okay. Acá también hay vibración. Jeep, cheap. Next one. Hard, hot. D, t. Hard, hot. Okay. Un sonido solo cambia toda la palabra. Hard, hot. Okay. This one, look at this one. Thing, g, g, g. Thing, think. Do you want to repeat it? Thing, think. Think. Very good, very good. Nada que ver, uno significa cosa y otro significa pensar. ¿Ok? Si ustedes no hacen esta diferencia de g o k, están diciendo algo que un nativo no les va a entender seguramente, ¿sí? Next one, save, safe. Save, safe. Next one, very, ferry. Acá es el mismo sonido, pero este es inicial. O sea, este era save, safe,
Y acá es lo mismo. Very, ferry. Next one. Sight, tight. Tight, tight. Y este es muy común. Feel, long E, fell, short E. Y ustedes me van a decir, ay, pero yo ni cuenta me doy que uno es más corto que el otro, ¿ok? Sí, ahora no se dan cuenta. Cuando empiecen a prestarle atención a estos sonidos, van a ver que sí se nota. ¿Cómo darse cuenta por la escritura? Fíjense que el sonido largo se escribe con 2 vocales, feel. Y el sonido corto se escribe con una, feel. ¿Ok? Entonces todos estos son minimal pairs, que significan algo completamente diferente, pero lo único que cambia es un sonido al pronunciar. Y si lo hacen mal, dicen algo muy diferente. ¿Ok? Questions? So far? ¿No? ¿Es chino o se entiende? Teacher, ¿Enzo? yo no entendí cómo pronunciar el primero. Ok, cut, así con la boca media cerrada, cut. ¿Sí? Y el animal es cat, la boca bien abierta, cat. ¿Ok, Enzo? Sí. Ok, good. Good. Another question? Any other question? No? Okay, so we can move on. El primer, me salté el otro para ir directo a plosives, ¿ok? What is plosives? Esto les va a gustar. Es un grupo de sonidos, o sea, de los 44 sonidos que vimos al principio, ¿sí? Tenemos, ya sabemos que algunos son voiced y otros son voiceless. Algunos vibran y otros no. Y ahora vamos a ver que algunos les llamamos, dentro de esos 44, algunos les llamamos plosives. ¿Ok? A plosive is a consonant sound that is made by stopping air flowing out of the mouth and then suddenly releasing it. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos sonidos que están acá es como una explosión, por eso se llaman plosives. ¿Ok? Y tiene que sonar súper exagerado, porque en español no lo hacemos así. Entonces van a ser p, p, p. Cuando en la universidad, esperen que se los voy a hacer. En la universidad lo que hacían era, hay que poner un papelito, así. Y cuando ustedes lo pronuncian, se tiene que mover, porque sale aire como si fuera una explosión. Si no se mueve el papelito, en la universidad nos decían que estaba mal. ¿Ok? Si ustedes lo prueban con el sonido en español, no se va a mover. Decimos perro, perro, perro. ¿Ok? There's no plosion. In English, you say pizza, pizza, pizza. ¿Ok? Así lo pueden probar. ¿Cómo? Potatoes. Potatoes. Las chicas se van a reír. Ahí está la palabra de ustedes. Potato, potato. ¿Ok? Si no hay aire, que sale está mal. Y no solo que pueden decir una palabra que no es, sino que no van a tener lo que ustedes siempre quieren, el acento inglés. ¿Sí? Ahí es donde entran con esto del acento. Si ustedes pronuncian así como sale, como hasta ahora, como intuitivamente, ¿sí? Sin poner estas pequeños tips en práctica, no van a sonar como nativo. Igual es difícil sonar como nativo, pero lo que más nos podamos acercar, ¿ok? That's the idea. So, p, b, t, d, k, g. Okay. These consonant sounds, they are 6, they are all plosive. Plosives because you need to release the air when you pronounce them. You need to exaggerate it, okay? To make it very different from Spanish, basically, okay? Look at this video. This is very Welcome to a series all about the physical sounds that we have in English. Today, we're going to learn about the plosives, that's these ones.
p and b, t and d, and k and g. As you might be able to tell from the name, plosives are explosive sounds, so called because they're sounded through a rapid release of air past a point of complete closure in the mouth. There are 6 plosive sounds in the English language. P, t, and k are known as the voiceless plosives, while b, d, and g are voiced. Acá se empiezan a juntar todas las calificaciones, ¿sí? P, T, K, no vibration. B, D, G, vibration. O sea que son plosives y además son voiceless o voiced. ¿Ok? Called voiceless, it means that the vocal cords don't produce voicing, and a voiced plosive means that the vocal cords do produce voicing. A good way to test this is by placing your fingers on the front of your neck, over your larynx, and alternating between voiced and voiceless sounds. You should be able to feel your throat vibrating for voiced sounds, and not vibrating for voiceless sounds. Now let's look at the places of articulation. That means where in the mouth the sounds are made. These two, p and b, are known as the bilabial plosives. P is voiceless, while b is voiced. There isn't a lot of regional variation with these two sounds, although the amount of voicing or aspiration may vary slightly. T and d are the alveolar plosives, formed by the blade of the tongue making contact with the alveolar ridge behind the upper teeth. There's a lot of regional variation in the pronunciation. In some dialects and informal language, the t turns into a tap, closely resembling a d, and is transcribed using this symbol. In some British dialects, the glottal stop is sometimes used in place of the t. And finally, these two, k and g, are known as the velar plosives. They are made by the back of the tongue making contact with the velum at the back of the mouth. The sound of these plosives can vary depending on the vowel following it. So if you pronounce the word key, then the word cat, you can sometimes feel a subtle difference in where the plosive is produced. Okay, so here notice, you write it with a K, you write it with a C, but the pronunciation is the same. He, cat. He, cat. Okay? As the E in key is formed at the front of the mouth, you are more likely to feel the k sound closer to the front as well. These two sounds don't have a lot of regional variation, but like the bilabial plosives, could have some slight variation in voicing. It may seem... Okay, and these are the transcriptions, yeah. Back, like in cat, back, bag, tab, tap, okay, bad, bat, okay? Right, let's see, okay. Here you have a group of words, all of them contain plosive sounds. Pussy, perfect, purpose, people, popular, pass, put, pot, pay, pound, van a terminar escupiendo todo, pero bueno, no pasa nada. Pet, poor, stupid, impossible, expected, expensive, practical, present. ¿Ok? A veces el sonido está inicial, a veces está en el medio, ¿sí? A veces como t está al final, acá lo tienen p y t, los dos plosives, ¿ok? Ok, who can pronounce them correctly? ¿Quién se anima a la primera hilera aquí? Los que están en la primera, ok. Bien plosive, ok. Que salga aire, no pasa nada, no hay nadie enfrente, ok. Ok, who? Wadi, yes, you wanna go? Okay, go, come on. Percy, come on. Percy, perfect, purpose, people, popular, pass,
Very good. Very good. Good job, Wadi. Here in perfect, you notice it's the long E. Perfect. Perfect. Okay. Perfect. Good. Great. Who wants to pronounce the second line? No importa que no sepan lo que están diciendo, ¿ok? Estamos viendo pronunciación, no vocabulario, gramática y demás, ¿ok? This is only pronunciation. Who wants to do the second line? Me, Marina. Okay, go ahead, Marina. Put, pot, pay, pound, pet, poor. Poor. Very good, very good. You can exaggerate it a little bit more, like, okay? Okay. But Put. it's good. Uh-huh. Okay. Put. Pot. Right. Put. That Put. sounds perfect. Yeah. And the last one? Who wants to do the last one? Andrea, me, Okay, go ahead. okay. Stupid, impossible, expected, expensive, practical, present. Very good. Notice this, the t está siempre como que no se pronuncia bien al final. Present. Andrea did it very well. Present. Okay, so two plosives that you have to exaggerate at the beginning and at the end of the word. Present. Okay, fíjense qué diferente que es decir present a decir, no sé, no, ni me sale como sería en español, pero como present, ok. Si lo quiero hacer no me sale, pero bueno. Very different, okay? Very English sound, okay? Good. So, here we have, oops, sorry, here we have a dialogue, okay? Now we have more context. La cara de Abril, okay? In panic. What? Okay, okay. So here you have a dialogue with a lot of plosive sounds. Yes, but, a ver, es un diálogo donde hay mucho énfasis en plosive sounds, pero van a encontrar todos los sonidos, okay? The 44 phonemes, yes? So first we are going to watch, sorry, listen to the pronunciation, and then you will do it. Dialogue 1. A present for Penelope. Pass the pepper, will you please, Percy, old chap? Pepper? You're not proposing to put pepper on your porridge? Shut up, Percy. Why do you always presume that I'm stupid? Well, stop snapping and explain the purpose of the pepper pot. It's perfectly simple. I want to compare our pepper pot with the pepper pot I've bought as a present for Penelope Popplewell. A practical, but pretty expensive present. Well, she's a super person. I thought perhaps if you happened to be passing the post office, could you possibly pop the parcel in the post? Am I expected to pay the postage on this pepper pot for Penelope Popplewell? Percy, you're impossible. I may be poor, but I have my pride. Here's £1 for the postage. Okay. Okay, very English, yes? Very British English. Do you notice? Yes? You are impossible, impossible. Like there's a lot of air flowing, okay? Do you think you can imitate those sounds a little bit? Can you try? Yeah? Yes. Yeah, yes. Yes, okay. I want to try. You want to try. Very good for Yeah. Marina. Okay. What shall we make? This is the idea. I'm going to give you the dialogue, okay? And the idea is you can get together in pairs. One person reads the first line, the other person the second line, third line, okay? In pairs. Is that right? Yeah? But I'm going to make breakout rooms and probably you won't see. ¿Tienen todos la fotito de este diálogo? Así cuando abro las breakout rooms lo pueden leer. O grupo, No. ¿no? ¿Quieren sacarle fotito ya? Sí, Si alguien lo puede mandar al chat. yo le saco. Ok. Que no estamos todos en un grupo de WhatsApp.
Ahí está otro plosive. WhatsApp. WhatsApp. Right. Thank you. A ver, agarren bien una fotito y ya armamos. Ok. So one line each. Very exaggerated. Si veo que mi compañero no lo está haciendo como muy exagerado, muy plosive, lo puedo corregir. ¿Ok? Quizás no entendemos lo que estamos leyendo, pero estamos trabajando solo en los sonidos. Right? ¿A dónde están mandando la foto? Acá al chat. En el grupo de adults. Ah, ok. ¿Alguno lo puede mandar? Ahora lo mando. Yo lo mando. Ok. Thank you. No se puede mandar acá porque yo en el grupo de adultos no estoy. Claro, por eso decía, ¿quién lo, o si no lo mando? A ver. ¿Cómo hago para mandarlo acá? No sé. Estoy pensando. Y si no, lo que puedo hacer. ¿Lo podés mostrar otra vez, Clau? Que ahora lo... Ok. Ahí voy. Ahí está. Ya Okay. lo mando. Thank you, Juliana. There's always a super technical person in every I like group. it. I share with every. Okay. I like it. No, es que si no, en realidad voy a mandarles directamente ya la presentación y ya les queda todo. Here. ¿Ready? Yeah. Hasta que yo lo haga. Ok, bien. Entonces, ¿todos pueden ver la foto? Yes. Sí. Ok, good. There we go. Breakout rooms. Ok, go. Teacher. Ujú. Perdón, ahí me llegó la solicitud del grupo. Perdón. Okay, you can start reading. Yes. Okay, who starts with the first line? ¿Quién se anima a empezar con la primera? ¿Empiezo yo, profe? Okay, April, yeah. Lo de Peter nomás. Ajá. Lau, ¿me escuchás? Yes. Perdóname, no pude descargar el diálogo por algún problema desconocido de la computadora. ¿Podrías pasármelo de vuelta y mientras escucho voy descargándolo para hacerlo después? Dale, ¿vos en qué Como grupo otro estás? voluntario. Estoy en 3, adults 3. Adults Ok, 3. ahí mando igual al grupo de adultos. No van a entender los que no están, pero bueno. A ver si te encuentro. Ahí lo mandé igual, ¿eh? Ok, April, you can start. ¿Empiezo? Ujú. Pass the pepper. Will you please?
Percy or Chap. Okay, good. Ludmila, do you wanna go? Yes. So Pepper, you're not proposing to put Pepper on your roll. There is 1% of the percentage. We finished, teacher. You finished, okay, good. Good for you. How did you do it? Was it good? Yes. Yeah? Okay, okay. So we're gonna go back into the main room, yes? Okay. Okay, I don't know if you have finished. Yes. Yeah, all right. Yes. Okay, so Yes. pass the pepper, will you please, Percy, old chap? Who can repeat this? Pass Wadi, the go pepper, ahead. will you? Okay. Pass the pepper, will you please, Percy, old chap? Very good. Wadi, pepper, you are not proposing to put pepper on your porridge. Pepper, you are not proposing to put pepper on your porridge. Very good. Agus, shut up, Percy. Why do you always presume that I'm stupid? Shut up, Percy. Why do you always presume that I am stupid? Very good, Agus. Okay. Juliana, well, stop snapping and explain the purpose of the pepper pot. Well, stop snapping and explain the purpose of the pepper pot. Very good. Okay, right. Monse, it's perfectly simple. I want to compare our pepper pot with the pepper pot I bought as a present for Penelope Popperwell. Okay, me quedé sin aire. Go. Now you are muted, Monse. Okay, now it's perfectly simple. I want to compare our pepper with the pepper pot I bought as a present for Penelope Popperwell. Very good. Great. Okay, Enzo, a practical but pretty expensive present. A practical but pretty expensive present. Excellent. Good. Diego, can you hear me? I don't know if you are there or not. Silvina, well, she says, no, Silvina I think is not here. Santiago, well, she's a super person. I thought perhaps if you happen to be passing the post office, could you possibly pop the parcel in the post? Well, she's super person. I thought perhaps if you happen to be passing the post office, could you possibly pop the parcel in the post? Very good, Santiago. Okay, Ludmila, am I expected to pay the postage on this pepper pot for Penelope Popperwell? I'm expected to pay the postage on this pepper pot for Penelope Popperwell. Okay, very good, Ludmila. April, Percy, you are impossible. I may not be poor, but I have my pride. Here's £1 for the postage. Percy, you are impossible. I may be poor, but I have my pride. 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 Here's one, ¿cómo se dice? Pound for the postage. Okay, very good. Excellent. You're doing it very well, class. Yes? Do you notice now the difference? Sí. Es súper interesante ver, hay alumnos de niveles iniciales como en nivel inicial están pronunciando perfecto y esa es la intención, ¿sí?
yo en uno de los talleres que di antes les decía que tendríamos, aunque no lo hacemos, ¿sí? Pero tendríamos que respetar el proceso de adquisición de la lengua que hacen los niños, ¿sí? Entonces los niños a los 2 años empiezan a pronunciar perfecto, porque no escuchamos a ningún nene que hable español, ¿no? Mal, que pronuncie mal, sí conjuga mal los verbos, usa palabras en contextos que no corresponden, o sea, tienen temas de gramática, de vocabulario, pero pronuncian perfecto, porque es el primer contacto con el idioma y lo hacen bien, ¿sí? Entonces, ustedes, eso es lo que tienen que lograr, pronunciar bien desde el principio, y los que no están en el principio, que hay un montón, que ya están a nivel intermediate, upper intermediate, igual se puede corregir, ¿sí? Lo que queremos lograr con estos workshops es que empiecen a adquirir conciencia de que estas cosas existen, de que hay sonidos que son plosives, de que hay fonemas, de que algunos sonidos necesito usar las cuerdas vocales y otros no, de que no es lo mismo decir violet que, no sé, van, que no es lo mismo v que b, nada que ver, ¿sí? Que no es lo mismo decir cat que decir cat, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la idea es no que se vayan con todo esto súper claro, que ya sepan los 44 fonemes y que mañana estén escribiendo en fonética, no, sería súper ambicioso, pero no. Sí que tengan como estos conceptos hoy, ¿sí? Porque voy a dejarlos acá. Miren, hay más, pero no quiero que se cansen, ¿sí? Hay otro diálogo y están los sonidos fricatives, ¿ok? ¿Les parece que cortemos acá y hacemos el resto para part 2? ¿O quieren seguir? Sí, sería buenísimo, sí, que existan estos talleres. A mí me súper interesan. Ok, bien. Bien, la invitación está, ¿sí? Mi idea era hacer una vez por mes, quizás como veo que me quedé como corta, porque no quiero en realidad, a ver, la idea es que no se llenen así que digan, uy, fonética es imposible, no, que lo bajemos, ¿no? Bien a algo fácil y que ustedes lo puedan incorporar. Entonces quizás no es la parte 2 dentro de un mes, quizás lo podemos hacer como más cerca. Y otra cosa es que cada uno en su clase, con su profesora, los que no están conmigo, ¿sí? Van a trabajar fonética, ¿sí? Y pídanle, porque seguramente su profe, o en cualquier clase no vamos a estar trabajando con plosives, ¿sí? Pero ustedes ya lo saben, incorpórenlo, y si quieren, pregúntenle a su profe, ¿lo pronuncié bien? ¿Is it a plosive sound? Or is it not a plosive sound? Is it short E or long E? Ok, pueden empezar a hablar ese idioma con la profe que obviamente sabe, ¿sí? Quizás no todos sus compañeros del grupo, porque no todos están acá, ok, pero ustedes ya lo saben, incorpórenlo y siéntanse como tranquilos de empezar a usarlo, porque esa es la forma, ok, empezar a usarlo. Yo les voy a mandar la presentación para que ustedes, bueno, y el recording, para que ustedes lo vuelvan a ver los videos, se pongan en casa. Las clases de fonética, para que ustedes sepan, en la universidad son así. Leer diálogos, leer, repetir, escuchar, repetir, ¿ok? Lo último que hicimos. Repetir, leer, y ahí sale. No son ejercicios como de gramática, de vocabulario, es leer y repetir. O sea que si ustedes pueden volver a esta presentación, escuchar el video donde se pronuncia todo el diálogo y repetirlo ustedes, eso es lo único que tienen que hacer. ¿Ok? Imitar. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Questions, please, with a plosive sound? No? No questions? Okay, congratulations for being here. Okay, all of you, you have a superstar because you are participating here. There are some people that will be watching this, so congratulations. And those who are in class with me, I will be testing you to see if you are using the correct sound or not, okay? But those who are not with me, I'm passing this on to your teachers, so your teachers will be testing you too, okay? Okay, people, okay, have a very good night, and I will see you in part number 2. Right? Thank you, teacher. Thank you so much. Thank you, teacher. Bye, okay, I like that. Bye. 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 Thank
meet you.